Bienvenidos, bienvenidas, una nueva emisión de Más de lo Mismo. Estamos al aire, estamos online, transmitiendo por nuestra página web y también por Instagram Live. Saludamos a todos los que se van prendiendo. Hoy tenemos un programa por demás interesante. Vamos a hacer el clásico repaso de noticias, como siempre, con mucho reggae. Voy a contarles una anécdota personal que va a dar paso a la columna de quizás el tema más sensible de la historia nacional, que es el terrorismo de Estado perpetuado por la última dictadura militar en la República Argentina. Y para eso tenemos la palabra y la voz apreciada del querido Diego Lin. Buenas tardes, Pablito, buenas tardes a todas, a todos. Día de calor, día de lluvia, día de cambios en el clima. ¿Será así también en nuestras vidas, Pablito? Yo me lo pregunto. Así es, el sol cocina lento en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en enero, estamos transmitiendo y haciendo un programa de radio como cualquier otro. No nos jactamos de nada, no tenemos pretensiones. Esto es lo que tenemos para contarles y vamos a entretenerlos durante un ratito de esta tarde. Noticias, opiniones, música, diversión, más de lo mismo en www.radiohouse.licentumaradio.com o en @PabloCutor oficial, el canal de Instagram de nuestro querido Pablito Rowinski. Sin perder más tiempo nos vamos con la información y con las columnas en nuestra sección de Reggae and News. Nuestro portal online favorito, Gira Buenos Aires, tampoco tiene noticias interesantes en el día de hoy, al igual que en la semana pasada. Esto habla del poco contenido que hay en el verano en la ciudad. Conocé el pasaje Lalín, la calle más pintoresca de la ciudad. ¿Querés verde pero te das fiaca? Las mismas 5 plantas que nos recomendaban que se riega una vez por semana la semana pasada, las pueden ver ahora. Después en lanación.com, en los que son los portales con más audiencia y más alcance, hablamos de la gira de Macri en Rusia. Fuertes declaraciones desde Rusia del presidente Mauricio Macri en réplica a lo que dijo Zaffaroni, el ex juez de la Corte, diciendo que Zaffaroni debería ser el primero en defender el Estado de Derecho y el gobierno democrático en la República Argentina. Y califica como una vergüenza lo que dijo Zaffaroni. Bueno. Una vergüenza. Sigue la polémica, el cruce de declaraciones, sin duda uno de los temas del día. Hay también noticias económicas, lo tiene también en primera plana lanación.com y también el diario Página 12 habla de la decisión de la autoridad monetaria que acató el pedido del Poder Ejecutivo de disminuir el rendimiento de los instrumentos financieros en pesos y fijó la tasa de interés en 27.25%. Es un hecho trascendental que a la vez tuvo su impacto en lo que fue una suba histórica del dólar. 22 centavos subió hoy el dólar, una suba histórica. Con respecto a las noticias económicas, caemos en la trampa, no sabemos si crecen las plantas porque llueve o llueve porque crecen las plantas. Son especies de profecías autocumplidas, es decir, los mercados hicieron subir el dólar porque iban a bajar las tasas de interés del Banco Central, que efectivamente terminaron bajando y acrecentaron la subida del dólar que la provocó. Digamos, metidos en una rueda sin fin, que una cosa provoca la otra, ambas situaciones recesivas y que pueden tener fuerte impacto en el bolsillo de la gente. A priori, para los economistas progresistas, para llevarlo al lenguaje de la calle, es una buena noticia que baje la tasa de interés. Esto implica que la renta financiera, el simple hecho de hacer plata por tener plata, es menos rentable, es justamente menos atractivo, y eso hace que quizá parte de ese dinero que se deje de invertir en la renta financiera se vuelque en la producción, que bueno, es prácticamente lo que todos estamos esperando. Hay que ver cómo impacta la suba de dólar en los precios de góndola, en los precios de servicios, dado a que nuestra economía, sobre todo la parte industrial de la misma, todavía depende en gran medida de insumos importados. Esperemos que no suban mucho los precios, sobre todo vislumbrando un año sin paritarias y con subas moderadas de salario. Sí, y más que moderadas también de salario y también muchos aumentos
significativos directamente en todo lo que son los servicios. Para cerrar un poco con las noticias, las pocas noticias que tenemos en el día y en la semana, sin olvidar, por supuesto, las noticias mensuales y anuales, que es, por ejemplo, la suba del transporte público, que va a ocurrir en nada, en simplemente 8 o 10 días cuando termine el mes de enero, en trenes, colectivos y subtes, pero que ahora, una vez que salió la noticia, está un poco apagada en los medios de comunicación. Pero nos vamos a ir al ámbito internacional porque el gobierno venezolano adelantó las elecciones presidenciales para antes de mayo. Diosdado Cabello anunció frente a la Asamblea Nacional Constituyente que se adelantaban las elecciones, una asamblea que se auto-otorga la facultad de fijar la fecha de las elecciones. Las declaraciones de Diosdado Cabello fueron: nos ponen sanciones desde el exterior, devolvemos con más elecciones. El gobierno venezolano, a pesar de la situación grave en la cual se encuentra Venezuela hoy en día, manifiesta a su favor ser el gobierno con más elecciones ganadas. Cerramos entonces la sección Reggae and News y nos vamos a meter en la parte importante del programa, que podemos tocar distintas sensibilidades. Juana María Arlemín y José Ignacio Ríos son dos militantes populares desaparecidos por el terrorismo de Estado en la última dictadura militar y vivieron exactamente enfrente de mi casa. Bueno, en ese momento mi casa no era mi casa, y por supuesto en este momento tampoco su casa es su casa, pero sí tiene una plaqueta que recuerda sus vidas. El día que la pusieron yo estaba ahí, muy por casualidad. Había salido a trabajar un sábado como cualquier otro y veo que enfrente de donde había estacionado el auto había un grupo de personas reuniéndose y agradecían y aplaudían. Y después una mujer dijo: ahora la gente va a pasar por esta vereda y va a preguntarse quiénes son estos muchachos. Y así es, un martes como hoy, pero en 2014, yo estaciono mi auto, bajo en la vereda y me pregunto quiénes fueron estos muchachos. El tema, Pablito, que estás trayendo a colación vuelve a estar sobre el tintero, no de casualidad, sino a raíz de las declaraciones que dio Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO en el Congreso de la Nación, hace 2 días. En una extensa entrevista otorgada al diario Clarín, entre otras cosas, se refirió a el vínculo con el cual la sociedad de nuestro país, la sociedad argentina, mantiene con los hechos históricos de la última dictadura militar. En un contexto donde el canal oficial ha tenido muchas manifestaciones de este tipo alrededor de su asunción, empezando directamente con los miembros oficiales. Sí. Esto suscita una breve y modesta reflexión y lo puedo vincular con 3 cosas. Las primeras son las declaraciones de Massot en Clarín, que tuvo mucho alcance, que son... Las declaraciones de Massot fue que dijo, con respecto a la última dictadura, o con respecto a los 70, fueron las palabras textuales de Massot, debería hacerse como en Sudáfrica, y propuso una reconciliación. Esto volvió a poner sobre el tintero, sobre todo con mucha polémica sobre el tema, en los medios masivos de comunicación, este debate. Yo lo vinculo con otra noticia que tuvimos el último diciembre, en la cual se le informaba a la población que se le concedía a Echecolás la prisión domiciliaria, y esta reflexión se cristalizó ayer por la noche mientras escuchaba una canción popular muy conocida de Pablo Milanés llamada Yo pisaré las calles nuevamente. La reflexión que me despierta es la siguiente. Primero, cómo nos enfrentamos al conflicto, cómo accedemos a ese conflicto después del paso del tiempo, y cuáles son las cosas
que suscitan el paso del tiempo. Primero, yo no estoy a favor de lo que dice Nicolás Massot. Todo lo contrario, me parece que los juicios a las juntas y el accionar de la justicia argentina con respecto a la última dictadura militar fue ejemplar. Ni en Chile ni en otros países del mundo el propio sistema judicial del país enjuició y condenó a los represores como fue en nuestro país, y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, obviamente con sus bemoles, con sus cosas criticables, es decir, bueno, en algunos casos la justicia tardó demasiado en llegar, a pesar de que los juicios se abrieron o comenzaron al día siguiente del gobierno alfonsinista, y creo que lejos está la reconciliación de ser algo que sane heridas. Todo lo contrario, la reconciliación tiene mucha más pinta de impunidad que de justicia, y eso es un punto que está claro. Sí me parece que el sistema judicial o el aparato judicial hoy en día se encarrila y le sonríe al gobierno de turno, como en general le sonríe a todos los gobiernos de turno nuestro poder judicial, y como en general siempre se mueve en sintonía de las pretensiones. Jamás persigue a quien tiene poder, y sí lo hace con esas mismas personas por ahí cuando pierden el poder que habían ostentado. Totalmente, totalmente. Lo que voy es, hay un planteamiento interesante en cuanto a lo que él llama reconciliación, pero lo que desde el otro lado vemos como búsqueda de justicia. Hay el terrorismo de Estado que hizo que llevó a cabo la última dictadura militar, dejó una enorme cantidad de muertos y una incalculable cantidad de personas desaparecidas. Un número que es incluso absurdamente cuestionado hoy en la actualidad. Y que incluso en ese cuestionamiento, quienes quieren como relativizar el hecho cuestionando el número, lo que no se dan cuenta es que al cuestionar el número, lo que marcan es otro nivel de la atrocidad cometida, es decir, ni siquiera sabemos cuántos. No, y un nivel de perversión que, sí. Insisto, se ejerció desde el Estado, sí, en un gobierno tomado por la fuerza. Así todo, vinculándolo con la segunda noticia que traía, que tiene que ver con el otorgamiento de Echecolás de la prisión domiciliaria. Yo particularmente no estoy en contra de que se le dé prisión domiciliaria a un octogenario, inclusive a un represor que cometió las atrocidades que cometió Echecolás. Recomiendo leer la carta de la hija de Echecolás, que escribe cuando le otorgan la domiciliaria. Y a mí me parece que a los represores no se les puede otorgar, no se les puede negar los derechos que ellos mismos quisieron quitarles a la población. Sí, uno también podría decir, esos mismos derechos fueron vulnerados y las personas llegan a una instancia de su vida donde tienen ciertos privilegios justamente por el privilegio de no haber sido juzgados en tiempo y forma por los delitos que han cometido. Bueno, entonces, el cambio de categoría o de lo que le corresponde, por ejemplo, habitar en su casa y no en una prisión común, ok, los años que vos tendrías que haber habitado en una prisión común, estuviste en tu casa. Entonces, si bien la ley especifica que no distingue por crimen o atrocidad que las personas de tal edad puedan tener derecho o privilegio de la prisión domiciliaria, el hecho de otorgárselos a mí me repugna y me parece que es un lugar para cuestionar, justamente. Ahora, con el tema de lo que pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica lo que sucedió en el apartheid, corregime si me equivoco, fue que las personas que daban cualquier tipo de información sustancial eran totalmente liberadas de los cargos. No era ni siquiera sustancial, porque claro, lo sustancial tiene que ver si implica a otras personas. En este caso tenían que confesar los delitos que habían cometido. Hacerse cargo de lo que habían hecho. No necesariamente tenían que implicar a otras personas o permitir el esclarecimiento judicial en otras situaciones. Con tal de que ellos declaren todo lo que habían hecho, se les otorgaba el perdón, la amnistía. Y eso era lo que estaba proponiendo Massot.
Así todo, y volviendo al tema de recién, yo creo que ahí el cuestionamiento es qué pasa con la justicia que llega tarde. Me parece que eso es lo que debería cuestionarse y no el No, derecho que otorga la ley, que es, bueno, una persona que se la entiende vulnerable por ser octogenaria o por la vejez, bueno, tiene el derecho de estar en su casa. eso desde ya. A lo que yo voy es que con la búsqueda de la verdad y con el tiempo que tarda la justicia en accionar, se van a morir todos los represores. Y la verdad, la realidad es que la información para saber dónde están los desaparecidos que no se pueden contar, que nadie sabe dónde están, es que se rompa justamente ese pacto de silencio. Y esa es la discusión que me parece interesante. Correcto, pero ahí me parece que lo que habría que cuestionar no es la prisión domiciliaria, sino una visión o una corriente que los organismos de derechos humanos no aceptan oficialmente, pero sí algunos miembros de los organismos de derechos humanos ven con buenos ojos, que tiene que ver con la reducción de penas en caso de que los represores o gente vinculada a la última dictadura militar dé información sustancial, y con sustancial se refieren a que pueda implicar o a otros represores o que pueda decir dónde están los desaparecidos o dónde están los bebés que ahora ya son adultos, pero los bebés robados, dónde se encuentran y quiénes son. Repito, oficialmente los organismos de derechos humanos no aceptan este tipo de cosas. Extraoficialmente, muchos miembros de organismos de derechos humanos es algo que lo proponen. Estas dos cuestiones las vinculo con la canción que escuchaba anoche, que es la canción de Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente. Y Pablo Milanés escribe esta canción minutos más tarde de enterarse de que falleció un amigo de él, no falleció, sino que lo mataron en Chile, a Enríquez. Enríquez era fundador del MIR, un movimiento revolucionario chileno, y estando bajo la dictadura de Pinochet, él no creía en el exilio, él creía que había que mantenerse en Chile, luchando por el país que él creía más justo, y en su momento lo matan, las fuerzas antirrevolucionarias de Chile lo encuentran y lo matan, y es ahí cuando el compositor y cantautor cubano se entera de la noticia, que decide componer esta canción. Y cuando él habla de Yo pisaré las calles nuevamente, lo que él se imagina es su retorno a Santiago, su retorno a Chile, y dice: yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Que Santiago ensangrentada era la Santiago de aquel momento. Y se imagina cómo será ese lugar al cual él va a volver, y dice: los chicos nuevamente van a correr, va a ser un lugar de paz. Y se lo imagina en el futuro. Y esta es la perspectiva que nos da el paso del tiempo. El paso del tiempo nos deja en claro y nos esclarece, valga la redundancia, Vale. quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos, ¿no? Y dejando de lado la violencia que ejerció el Estado, que eso es un componente ideológico fuerte, decir, no solo estoy en contra de estas ideas, sino tengo que aniquilar las ideas del otro. Eso es O las tengo que imponer justamente por la fuerza. Detrás de los gobiernos militares de América Latina había un bagaje ideológico, al igual que detrás de los movimientos revolucionarios había una ideología que se contraponía contra esa. una ideología que se contraponía. Sin lugar a duda, las ideas y el conglomerado ideológico que logró imponerse como hegemonía cultural, sin duda, fueron lo de los gobiernos latinoamericanos de facto. Y eso no es un hecho menor. Es decir, hasta cierta medida, desde lo histórico, termina siendo anecdótico si Echecolás termina preso o termina libre. Y no estoy hablando de la justicia. Obvio que Echecolás tiene que estar en prisión, sea domiciliaria o sea la cárcel común, sea cual sea. Eso es obvio. Lo que digo es que más allá de que él esté en la cárcel o no, las ideas que se impusieron como verdad hegemónica son las ideas que proponían esos gobiernos
de facto. Entonces, es una tristeza, pero ese Santiago imaginario de Pablo Milanés nunca llegó, sino todo lo contrario. Lograron perdurar y permanecer las ideas impuestas por la fuerza en los países del Cono Sur. En 19 horas y 51 minutos en la República Argentina, desde el enero de la ciudad de Buenos Aires, tapamos con nuestra voz este punteo, esta linda introducción, y le damos paso a Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Agradecemos a las personas que están conectadas y bueno, disculpa si se traba la conexión. Damas y caballeros, niños y niñas, atención, de Eduardo Galeano el texto, del libro Patas Arriba, con ustedes, en la voz de Pablito, el rufián de Villa Crespo, Rowinski. Siempre oportuno leer Patas Arriba de Eduardo Galeano. El olvido, dice el poder, es el precio de la paz, mientras nos impone una paz fundada en la aceptación de la injusticia como normalidad cotidiana. Nos han acostumbrado al desprecio de la vida y a la prohibición de recordar. Los medios de comunicación y los centros educativos no suelen contribuir mucho, que digamos, a la integración de la realidad y su memoria. Cada hecho está divorciado de los demás hechos, divorciado de su propio pasado y divorciado del pasado de los demás. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. Incapaz de reconocer sus orígenes, el tiempo presente proyecta el futuro como su propia repetición. Mañana es otro nombre de hoy, la organización desigual del mundo, que humilla a la condición humana, pertenece al orden eterno, y la injusticia es una fatalidad que estamos obligados a aceptar o aceptar. De Eduardo Galeano, Patas Arriba.
Este año vamos a llevar a cabo un nuevo pacto social. Vamos en busca de un país mejor. Por eso proponemos transparencia cero. Porque un futuro en serio se construye con la confianza, no con la distancia. Transparencia cero. Vos que nos elegiste, sabés que hacemos las cosas bien. Llegó el momento de despedirnos, querido Dieguito. Un placer haber compartido Tratar de Radio con vos. Un programa intenso el de hoy, Pablito. Pero más de lo mismo, ¿qué pasa con los años, Dieguito? Y los años pasan. Y nosotros aquí, haciendo un programa de radio. Más de lo mismo. Un programa como cualquier otro. Nuestra tribuna, nuestra columna, nuestra opinión. Y nuestra voz que tapa otras voces que decimos lo mismo que todos. A la hora del mate, desde la Moya House. En enero, en la ciudad de Buenos Aires, nos quedamos acá. Volveremos en algún momento. Nadie sabe cuándo, pero créanos, vamos a estar ahí. Si volvemos, sin duda, es con otro programa convencional. Y por supuesto, nos van a poder seguir escuchando por internet, donde es la mejor conexión, y también a través de Instagram Live, donde, según nos dicen, se cuelga mucho. Igualmente agradecemos a todos los viejos y jóvenes que nos acompañan en esta emisión y en cada emisión. Y bueno, les saludamos desde el corazón. Buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, Dieguito. Cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor, temor, temor. A todo dice que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás, tomar tu mano, robar tu beso, sin forzar un momento. Formar un pacto de una verdad. ¿Qué pasa, man? Tienes que bancártela, sos callejero vos. Bancártela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre